Y este martes, diputados aprobaron la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión. Y bueno, pues ayer también hubo una agenda bastante movida ahí en la Cámara de Diputados. Vamos a platicar de todo esto con Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal de Morena, quien nos acompaña aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido, buenos días. Hola Mario, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto, Gracias. saludos a todo el auditorio. Gracias. Pues a ver, esta reforma o esta ley federal contra la extorsión era muy importante porque ahora que están estas manifestaciones, bloqueos de transportistas, productores, pues parte de lo que piden es eso, ¿no? Que se castigue a los extorsionadores y obviamente otros temas de seguridad, de transporte, etcétera, pero uno de los temas puntuales era este de la extorsión. Yo te puedo decir que el martes fue un gran día para México y un día negro para los criminales. No solo aprobamos esta ley para combatir la extorsión, sino unas reformas al Código Penal para combatir delitos ambientales que también son muy importantes. Pero en el tema de extorsión, reformamos la ley para que hubieran penas verdaderamente ejemplares. Quiero comentar contigo y con tu auditorio los casos que nosotros estamos reformando porque son importantes. Estamos considerando que la extorsión genérica tiene una pena de hasta 25 años, pero a partir de eso hicimos una serie de conductas que ahorita van a entender por qué, para castigarlas con mayor rigor. Hasta 33 años a quien comete extorsión en contra de personas que se dedican a actividades ganaderas, agrícolas, pesqueras, comerciales o de servicios. Que hemos visto en Michoacán, por ejemplo. Sí. Estos extorsionadores de aguacateros o de limoneros, entonces van a quedar aquí muy bien protegidos. O de aquellas personas que obliguen a poner precios a productos. Que hemos visto que en algunas zonas grupos delincuenciales controlan el precio del huevo, del pollo, de la tortilla, van a estar castigados. Con 37 años de prisión a quien extorsione a migrantes, a menores de 18 años, a mujeres embarazadas o que simulen tener personas privadas de su libertad, siendo esto falso. Tú sabes que hay llamadas, muchas de ellas de penales, donde a la persona le dicen que tienen a su hijo, a su papá, a su hermano secuestrado y piden a cambio un dinero. Entonces esto va a ser sancionado con 37 años. Hasta 42 años de prisión para quien utilice violencia, armas de fuego o que impida que la víctima denuncie. Hicimos una reforma también para que esto se persiga de oficio. Ya no solo con denuncia y pueda hacerse anónimamente, porque es muy difícil que la gente denuncie esto porque viven en una realidad o en un entorno social donde se conocen entre los que se dedican a este ejercicio delincuencial. Entonces creo que es una reforma de gran calado que va a servir mucho a las fiscalías, a las policías, a la Guardia Nacional para poder combatir de lleno en regiones donde la delincuencia sí ha asolado a la gente con este crimen. Resultados, ¿cuándo va a bajar esa incidencia delictiva de la extorsión? Que según los datos que presenta el Gabinete de Seguridad Federal, dicen, a ver, casi todos los delitos van a la baja, pero el de la extorsión sí reconocen que se mantiene o que tiene de pronto repuntes. ¿Cuándo, después de esta ley, cuándo se van a dar resultados ya puntuales en los índices delictivos de extorsión? Y también en la oposición dice, pues les falta presupuesto. Qué bueno que aprobaron esta ley, nadie quiere la extorsión, pero les falta que les otorguen presupuesto a los policías, a quienes están investigando también para que las denuncias se vayan a investigar y que surtan efectos y que se lleven a la cárcel con estas penas a quienes cometan ese delito. Teníamos un gran problema porque la extorsión era un delito del fuero común. ¿Qué hicimos? Reformar la Constitución, hacer esta ley general para que las corporaciones todas, empezando por la Guardia Nacional, y con esto que está comandando el secretario Omar García Harfuch, pueda hacer un combate más directo, un combate más contundente. ¿Qué te diría yo? Yo creo que en 3 meses, 4 meses vamos a estar viendo resultados muy, muy tangibles. Porque esta ley no solo trae las penas, sino también procesos que atañen a ministerios públicos en materia de investigación. ¿Qué tienen que hacer los jueces? La impunidad es el problema, porque sí hay denuncias, sí, pero no llegan a donde tienen que llegar y los jueces, ni el Ministerio Público y luego los jueces, pues no dictan medidas en contra de los extorsionadores y entonces pues no hay problema. Mira, si había denuncias, había pocas y la parte donde se estaba atorando mucho es que no se puede perseguir de oficio. Sí. Que eso ya quedó salvado, ya quedó superado, entonces esto va a permitir que las autoridades, incluso sin denuncia, sino percibiendo cómo se da esto en algunas regiones, puedan ya tener acciones muy concretas. Tenemos ya el Plan Michoacán, vamos a ver resultados pronto ahí. Yo veo que el secretario Omar García Harfuch está muy enfocado en combatir esto, hemos hecho reformas importantes en este tema. ¿Qué te diría yo?
es una gran, gran reforma y vamos a ver pronto cómo va a transformarse la realidad en algunos lugares como esos. Había en la primera redacción, te pregunto cómo quedó, ciertas suspicacias, temores que involucraron a los medios de comunicación, ¿no? Que si se denunciaban las extorsiones o se utilizaban medios de comunicación para presionar o cometer algún tipo de extorsión, pues eso también estaba penado y yo leí varias críticas de expertos en materia de telecomunicaciones que dicen, a ver, esto cuidado, porque si lo dejan en la ley pueden eventualmente criminalizar hasta a los periodistas. No iba por ahí el tema, más bien era una parte que señalaba que en, digamos, información privada que se usara en video o en audio para extorsionar, pues va a tener una pena, que es lo que comúnmente hacen algunos extorsionadores, pero nada que ver con el ejercicio periodístico. O sea, es un tema eminentemente criminal. ¿Pero quedó bien la redacción? Sí, quedó toda la redacción bien. Hay que recordar que es una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí, sí. Que llegamos y nosotros hicimos algunas modificaciones. Se va al Senado, hace otras modificaciones, regresa con nosotros. Ya la aprobamos finalmente y estará por publicarse en estos días. Bueno, pues que dé resultados. Ayer hubo también varias leyes que se aprobaron, ahora sí que con consenso, ¿no? De la oposición, ahí hubo, ahora sí escucharon a la oposición los de Morena, el oficialismo. Fíjate que se aprobaron 10, ¿no? Fueron 10 dictámenes, 10 dictámenes, pero eso lo hemos tenido más o menos recurrente, ¿eh? Ayer el número fue importante, pero la semana pasada tuvimos otras aprobación de dictámenes, hace 2 semanas también, y esta ley que te comentaba, esta reforma al Código Penal, que fue el mismo martes, también fue de consenso en contra de los delitos ambientales, sí. proteger especies, sancionar duramente al tráfico de totuaba, que tú sabes que es un producto muy codiciado en Asia, llega a costar cientos de miles de dólares, pero genera afectaciones a la vaquita marina, a otras especies del Mar de Cortés. Le estamos sancionando hasta con 20 años de cárcel. Sí. Entonces, sí hemos hecho un trabajo de construir, de hacer política y, por supuesto, de apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum en estas reformas que son importantes para el combate contra la delincuencia. Y hay otras que están ahí en el tintero que son relevantes, no sé si la de vapeadores y la de la ley de aguas nacionales, ¿no? Que vapeadores, su polémica, traen su polémica propia. Así es, mira, la de aguas vamos a estar recibiendo personas que traen opiniones. Nos reunimos el jueves de la semana pasada con la presidenta. Que es otra de las demandas de los productores, por cierto, los que están manifestándose actualmente. Sí. Nosotros, ¿qué visualizamos? Que el agua no puede ser un producto. Es un derecho humano, es un requisito de subsistencia humana, pero también de desarrollo para el campo. Entonces no podemos verlo de esa forma. Estamos recibiendo nosotros campesinos jornaleros y nos decía la presidenta Sheinbaum la semana pasada que estábamos con ella que era importante difundirlo un poco más, socializarla y tener mayor encuentro y comunicación con las personas que tengan opiniones diversas y eso es lo que estamos haciendo en la Cámara. Entonces en algún momento ya habremos de tener una conclusión para pasarla a comisiones y, por supuesto, al Pleno. ¿Los vapeadores? Los vapeadores se dictaminó esta semana en comisiones. Nosotros insistimos en que es un tema de salud pública, es muy importante. Incluso no hay información de qué tanto daño puede hacer a mediano o largo plazo, porque es un producto muy novedoso. Muchos utilizan químicos, muchos vienen de contrabando. Entonces sí necesitamos tener una legislación que nos ayude a salvaguardar la salud. La legislación es prohibir la venta, ¿no? La comercialización. Así es. No criminalizar el consumo, ¿no? Ahora sí que si alguien lo consigue y lo fuma, pues es bajo su responsabilidad. Pero también concientizar de que es un tema de salud pública, es un tema novedoso. Desde el sexenio pasado se habían tomado determinaciones legislativas para prohibir este uso de vapeadores. Sí afecta a la salud pública, es algo que tenemos que combatir de origen y más ahorita que está, digamos, empezando el tema. La otra es la laboral, ¿no? La de reducir la jornada semanal de 48 a 40 horas, que también ha generado su polémica porque los empresarios dicen, sí, pero gradual, espérame, vas a ahorcar a las pequeñas empresas que no van a aguantar que se les reduzca, digamos, las horas de trabajo a sus trabajadores y ellos pues van a reducir su productividad o sus ventas y entonces van a poder desaparecer. No sé, hay también ahí varios asuntos alrededor. Tiene razón y eso reflexionaba con nosotros la presidenta Sheinbaum el jueves. Nos decía que ella está construyendo un consenso muy amplio con empresarios para que esta reforma que enviará inminentemente ya esta semana, la que viene, eso anunciaba ella, sea paulatina y que en realidad de generar un perjuicio sí sea un beneficio real en calidad de vida. ¿Qué queremos? Que haya dignificación en el trabajo, que las familias puedan tener más tiempo para sus hijos, para actividades recreativas, para poder vivir y disfrutar a la par de que tengan un trabajo digno.
Bueno, pues estaremos muy al pendiente de eso y de lo que viene, porque ya el próximo año se pone más movido con el tema de la reforma político-electoral, de si van a empatar o no la revocación de mandato. ¿Qué opinas? A ver, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Con la elección del intermedia, ¿no? Del 2027. Una parte de una premisa del movimiento ha sido el pueblo pone y el pueblo quita y hacer una revisión del ejercicio de gobierno a la mitad del periodo. Sí. Así empezó haciéndolo el presidente López Obrador. Así se trató de impulsar en la legislatura 65. La oposición no quiso que fuera en ese momento empatada con la elección intermedia. Tuvimos que hacerlo un año después. Y eso generó a que esa elección fuera en menos casillas de las normales. ¿Qué decimos nosotros? A ver, ahorremos dinero, empatémosla con la elección federal que va a ser en el 27, en todas las casillas que están y que la gente pueda evaluar el desempeño de los gobernantes. Es algo fundamental para nosotros, es algo que sí vamos a empujar. El tema que está a discusión en es el INE ¿cuándo? Dicen que no es buena idea, ¿eh? Bueno, a ver, yo creo que hay unas personas del INE dicen que bueno, no es buena algunos idea. consejeros, Sí, consejeras. algunos consejeros que ya dejarán ese cargo en abril, entonces no nos preocupa tanto. La verdad, vamos nosotros a ver cuál es lo mejor, digamos, en esta idea de que el pueblo se involucre en las decisiones, que es también algo que hemos impulsado, que la gente tome decisiones y sí es fundamental para nosotros que hay una expresión de la gente a un corte de caja a la mitad del sexenio para refrendar este ejercicio que está haciendo la presidenta. Es un tema de recursos realmente, se habla de 5,000 millones, 3,000 o 5,000 millones que fue lo que costó la pasada, ¿no? La elección de revocación de mandato pasada en el gobierno del Obrador, o es un tema de que quieren que la presidenta esté en la boleta y que les ayude a arrastrar con su popularidad hacia, digamos, llevar, digamos, más votantes a Morena, pues, a las gubernaturas 17 que van a renovarse y de todos los demás cargos. Es un tema de convicción. El Congreso, por cierto, no quieren perder la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, que se va a renovar. La Cámara de Diputados se renueva en el 27, pero es un tema de convicción. Es un tema de convicción muy claro donde desde siempre, desde que inició este movimiento, el presidente López Obrador enarboló esa idea de el pueblo pone, el pueblo quita, que me evalúen a la mitad para tomar decisiones de cómo se está haciendo el desempeño. Y sí lo vamos a impulsar porque además es algo que teníamos en nuestra plataforma. La gente votó por nosotros para que eso esté implementado. Entonces es un tema de compromiso, de convicción ideológico y por supuesto hay que tratar de empatar la optimización y la eficacia y por supuesto los recursos, que no sea un dispendio innecesario si podemos empatarlo con una elección que forzosamente se va a hacer, que es la del 27. Sí. Oye, por último, Sergio Gutiérrez Luna, ¿cómo va la reforma político-electoral? ¿Cómo están los tiempos? Ahora hay una comisión ahí del Ejecutivo y se están escuchando voces, demás, pero ¿cuál es el calendario que se tiene para esa reforma? Nosotros esperamos que en enero, la primera quincena de enero, se pueda tener un proyecto que hará esta comisión, que ha estado haciendo foros en varios lados, hizo uno en la Cámara de Diputados hace como 3 semanas aproximadamente. A partir de eso nosotros haremos nuestro análisis con los partidos políticos que estamos representados, sobre todo tomando en consideración a nuestros aliados, al Partido del Trabajo, al Partido Verde. Somos una coalición que tenemos la intención de hacer un buen análisis y que sea una reforma que sirva sobre todo para la gente y que refleje bien un tema de ahorro de recursos, un tema de eficacia de autoridades electorales y un tema de representatividad. Bueno, pues estaremos al pendiente de todo esto. Muchas gracias por haber venido aquí a las Noticias de la Mañana, Sergio Gutiérrez Luna. Al contrario, gracias a ti, Mario. Estamos un gusto. en contacto. Muchas gracias y buenos días.